El cerebro, la máquina de la conciencia. El cerebro es el centro de control del cuerpo humano, el órgano más complejo y poderoso existe en el universo conocido. Compuesto por alrededor de 86 mil millones de neuronas, el cerebro regula todas las funciones corporales, procesa la información que percibimos a través de nuestros sentidos y es la sede de nuestra conciencia, pensamiento y emociones. Células cerebrales, las neuronas y su funcionamiento. Las células principales del cerebro son las neuronas, especializadas en la transmisión de información a través de impulsos eléctricos y químicos. Estas neuronas se comunican entre sí mediante sinapsis, conexiones químicas, donde neurotransmisores como la dopamina, serotonina y acetilcolina transmiten mensajes de una célula a otra. Cada neurona tiene una estructura básica, un cuerpo celular que contiene el núcleo, dendritas que reciben señales de otras neuronas y un axón que envía señales hacia otras células. La interacción entre estas neuronas ocurre de manera tan rápida y precisa que permite funciones como el pensamiento, la memoria y el movimiento corporal. Materia gris y materia blanca, dos mundos en el cerebro. El cerebro está dividido principalmente en dos tipos de tejido: materia gris y materia blanca. La materia gris se compone de los cuerpos celulares de las neuronas y se localiza en la corteza cerebral, controlando funciones como el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. La materia blanca, por otro lado, está compuesta de axones cubiertos de mielina, que facilita la comunicación rápida entre diferentes áreas del cerebro. Dos cerebros. Dentro del cráneo, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El cerebro se divide en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, cada uno responsable de diferentes tipos de procesamiento. El hemisferio izquierdo está asociado con el pensamiento lógico, el análisis, el lenguaje y las matemáticas, mientras que el hemisferio derecho está más relacionado con la creatividad, la intuición, el arte y el reconocimiento de patrones visuales. Aunque cada hemisferio tiene sus especialidades, ambos trabajan en conjunto, conectados por un puente de fibras llamado cuerpo calloso, que permite la comunicación entre ellos. Shh. Comunicación celular, sinapsis y neurotransmisores. Las neuronas del cerebro se comunican mediante una compleja red de sinapsis. Cuando una neurona se activa, envía un impulso eléctrico a lo largo de su axón, liberando neurotransmisores en el espacio sináptico entre células. Estos químicos son recogidos por las dendritas de otras neuronas, transmitiendo el mensaje. Este proceso permite que las señales viajen a velocidades increíbles, coordinando nuestras funciones corporales y procesos mentales. Tiempo de vida de las células cerebrales y su muerte. Las neuronas cerebrales no se dividen ni se regeneran de la misma forma que las células del resto del cuerpo. Una vez que una neurona muere, generalmente no puede ser reemplazada. Las células cerebrales pueden vivir décadas, pero mueren por diferentes razones, como el envejecimiento, traumas cerebrales, enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o Parkinson, o daños por toxinas. Plasticidad cerebral, la capacidad de crecimiento y regeneración. Aunque la mayoría de las neuronas no se regeneran, el cerebro tiene una extraordinaria capacidad de adaptarse y reorganizarse mediante un proceso llamado plasticidad neuronal. La plasticidad permite que el cerebro se recupere parcialmente de lesiones o aprenda nuevas habilidades mediante la reorganización de sus conexiones. A lo largo de la vida, nuevas conexiones sinápticas pueden formarse y las áreas dañadas pueden ser compensadas por otras partes del cerebro. Además, se ha descubierto que en ciertas áreas del cerebro, como el hipocampo, clave para la memoria, nuevas neuronas pueden nacer a partir de células madre neuronales. Estas células madre tienen la capacidad de regenerarse y diferenciarse en nuevas neuronas, lo que sugiere que el cerebro tiene una capacidad limitada para autorrepararse. Funciones del cerebro y su relación con el sistema nervioso central. El cerebro es el núcleo del sistema nervioso central, que incluye la médula espinal y una red de nervios que se extienden por todo el cuerpo. La médula espinal es responsable de transmitir señales entre el cerebro y el cuerpo, controlando tanto movimientos voluntarios como funciones involuntarias, como la respiración y los latidos del corazón. Curiosamente, la médula espinal no solo transmite información, sino que también desempeña un papel en la producción de células sanguíneas a través de la médula ósea, que se encuentra en los huesos.
ayudando a mantener el suministro adecuado de oxígeno y defensas inmunológicas. Pensamiento y función cerebral. El pensamiento es un proceso increíblemente complejo, en el cual intervienen millones de neuronas que envían y reciben señales constantemente. Dependiendo del tipo de pensamiento, diferentes áreas del cerebro se activan. Por ejemplo, el lóbulo frontal es clave para el pensamiento crítico y la toma de decisiones, mientras que el lóbulo parietal se encarga de la percepción sensorial. Los pensamientos se forman a partir de las interacciones neuronales y químicas que suceden en milisegundos. Cuando generamos una idea o una imagen mental, las neuronas se activan en patrones específicos, creando redes de asociación. Daño cerebral. ¿Qué sucede y cómo se recupera? Cuando una parte del cerebro sufre daño, las funciones correspondientes pueden verse afectadas, dependiendo de la gravedad y la ubicación del daño. Sin embargo, gracias a la plasticidad cerebral, otras áreas pueden compensar parcialmente la pérdida de función. Por ejemplo, si se daña una región relacionada con el habla, otra área del cerebro puede aprender a tomar esa función, aunque el proceso de recuperación puede ser largo y no siempre completo. Expansión de la materia gris y regeneración. La materia gris no se expande en tamaño, pero la densidad sináptica, el número de conexiones entre neuronas, puede aumentar a medida que aprendemos nuevas habilidades. Esta capacidad para formar nuevas conexiones y reorganizar las existentes es fundamental para la memoria y el aprendizaje. Conciencia y niveles de conciencia. La conciencia es la capacidad de percibir, procesar y responder al mundo que nos rodea. Dentro del cerebro, la conciencia está mediada por la interacción de diversas áreas, pero principalmente por el córtex prefrontal, el tálamo y el sistema límbico. Existen diferentes niveles de conciencia. 1. Conciencia, el estado de alerta y atención plena al entorno. 2. Inconsciente, la parte de la mente que procesa información fuera de nuestra percepción consciente, como los hábitos y las respuestas automáticas. 3. Supraconciencia, un estado elevado de percepción y conexión con una realidad más profunda, como en estados meditativos o de intuición. Manual de funcionamiento del cerebro. 1. Estructura básica. El cerebro está compuesto de 86.000 millones de neuronas, materia gris y blanca, y se divide en dos hemisferios interconectados. 2. Funciones. Controla todos los aspectos del cuerpo, desde funciones básicas como la respiración hasta procesos complejos como el pensamiento y las emociones. 3. Comunicación neuronal. Las neuronas se comunican mediante sinapsis, utilizando neurotransmisores para transmitir señales eléctricas y químicas. 4. Plasticidad. El cerebro puede adaptarse y reorganizarse tras lesiones, aunque ciertas áreas pueden regenerar nuevas neuronas a través de células madre. 5. Niveles de conciencia. Desde la percepción consciente hasta el procesamiento inconsciente y la supraconciencia, el cerebro integra múltiples niveles de procesamiento mental. Este órgano en constante expansión y adaptación es la clave para entender nuestra existencia, nuestra salud y nuestro potencial infinito. Profesor Gerardo Gómez, Producciones. Contactos al teléfono 0981-835-801 y 0971-288-088.